Bien, buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos de nuevo a la sesión tercera de este taller de metodología de la investigación que realizamos en presencia por parte del profesor doctor José Antonio Calvo y por mi parte, doctora Ana Peirats, en modo online. Espero que la sesión segunda sobre objetivos, metodología, enfoques y diseños metodológicos y documentos requeridos por las escuelas de doctorado siguiendo el sistema normativo europeo les haya resultado fructífero. Vayamos recogiendo también dudas, preguntas que puedan surgir de cara a esta sesión del viernes, que según me avanzó mi compañero don José Antonio, podemos hacer de manera síncrona por cuestiones de horarios que hasta este momento no habíamos podido compatibilizar, dado que aquí eran las 2 de la mañana cuando se tendrían que haber hecho los talleres. Bien, vamos sin más dilación a compartir la sesión de hoy, que está destinada a aspectos de revisión bibliográfica y gestión de datos. Empezaré también haciendo referencia a algo que ayer no pude terminar de explicar bien, que es la necesidad de que un informe o un proyecto de investigación pase por el comité de ética. Esto lo veremos hoy un poquito más desarrollado, aunque ustedes lo tenían en la práctica del día 2, hoy lo voy a retomar un poquito más, de manera más profunda. Bien, respecto a la revisión bibliográfica, vamos a empezar diferenciando lo que es hacer un estado del arte o un marco teórico, simplemente haciendo un resumen de la información que encontramos, o hacerlo como es requerido en una tesis doctoral, donde todo tiene que ser referenciado de manera rigurosa y donde se espera que los datos y los diseños y la bibliografía que manejemos se pueda identificar y que pueda apoyar todas nuestras teorías y nuestros conocimientos. Bien, todo proyecto tiene que tener un área de conocimiento en el cual se ve reflejado, ¿verdad? Aplicando metodologías como ya veíamos ayer, y el director de tesis les va a acompañar en todo este proceso para redactar un estado del arte, igual que y es sinónimo de marco teórico, eh, que no es una mera compilación o lista de resúmenes o de bibliografía, tampoco es un ensayo de opinión personal y tampoco es una memoria descriptiva de experiencias profesionales, como ya decíamos ayer también. Las revisiones bibliográficas que se pueden y se deben hacer para una tesis doctoral tienen diferentes aproximaciones y la elección debe ser coherente con la pregunta de investigación y con los objetivos marcados en la tesis doctoral. Por ejemplo, una revisión narrativa es cuando se resume la literatura, es decir, la investigación que existe de manera descriptiva sin un protocolo de búsqueda definido. ¿Vale? Esto es una revisión narrativa flexible y cualitativa, que a veces puede estar propensa a sesgos o a subjetividades, y eso hay que evitarlo. Una revisión sistemática, por otra parte, responde a preguntas específicas siguiendo un protocolo riguroso. Requiere más tiempo, más recursos, pero una revisión sistemática es precisamente lo que tenemos que tender a hacer más en un marco teórico, siempre apoyándonos de referencias bibliográficas lo más reciente posibles, si es posible de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque si no, no estaría actualizada la bibliografía, ¿verdad? Más tipos de revisión bibliográfica, revisión de alcance para manejar conceptos clave, vacíos de investigación, identificando la extensión sobre un tema amplio. Es decir, también podemos buscar en diccionarios, evitando duplicaciones. También una revisión integradora que combine resultados de bibliografía de carácter cuantitativo con cualitativo. Y nosotros recogemos todas estas revisiones
quiero decir, todos estos materiales bibliográficos que hemos encontrado y que hemos buscado de una manera adulta, autónoma y rigurosa, evitando, como digo, esas duplicaciones innecesarias y estas referencias que a veces no llenan o no aportan algo. Esta revisión tiene que ser bibliográfica y profunda. Y las fuentes que vamos a manejar siempre van a ser de diferente nivel. Vamos a tener fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿En qué se diferencian? Bueno, las fuentes primarias son aquellas que están más al alcance en formato libros, artículos, que son las fuentes que ha escrito un autor que contienen información original de primera mano, sin interpretación o análisis de terceros. Podríamos decir que son los datos brutos para nuestra investigación, que conforman el corpus central de toda nuestra tesis y que son los instrumentos necesarios para apoyar nuestras ideas. Podemos tener artículos científicos, publicaciones que reportan los resultados de un estudio empírico, por ejemplo, encuestas, experimentos que han realizado ya diferentes autores y que están publicados en forma de artículo. Tesis doctorales publicadas. Esto de tesis doctorales, documentos elaborados por un ministerio, por ejemplo, es lo que llamamos también la literatura gris. Es decir, literatura gris es todo aquello que no podemos ir a comprar a ningún sitio, ¿verdad? Porque existe en un repositorio, en una base de datos, pero no es un material comercializable. ¿De acuerdo? Pues también son fuentes primarias, por supuesto, informes técnicos como documentos elaborados por el Ministerio de Defensa, de la ONU, tesis doctorales publicadas que están en repositorios. En España tenemos Teseo, transcripciones de entrevistas, cuestionarios completados, grabaciones, leyes, decretos, reglamentos, discursos oficiales. Todo esto son fuentes primarias. Como digo, transcripciones, documentos legales, leyes, discursos oficiales de inauguración de un cargo, cualquier reglamento es una fuente primaria. Y entonces esto es lo que nos sirve para nuestras teorías y para ir tejiendo este marco teórico que va a ser el inicio de nuestra investigación. Luego tenemos fuentes secundarias y por una parte tenemos artículos de revisión. Por ejemplo, estas fuentes secundarias, para entendernos, son análisis o interpretaciones de las fuentes primarias. Ayudan a contextualizar el tema, a identificar debates o lagunas existentes y a comprender cómo otros autores han interpretado la información original. Ejemplos son artículos de revisión que sintetizan y analizan estudios primarios, libros y monografías científicas, que son obras que desarrollan un tema en profundidad desde diversas fuentes primarias y secundarias, capítulos de libros académicos, que son aportaciones específicas dentro de una obra mayor, que es un libro, y informes de investigación, que analizan datos de terceros o consolidan hallazgos de fuentes diferentes. Un informe de investigación es una fuente secundaria. Y por otra parte tenemos las fuentes terciarias, que son compilaciones que resumen y facilitan el acceso a fuentes primarias y a secundarias. Son útiles para una primera aproximación al tema, para localizar fuentes o para obtener una visión general rápida, pero no deben ser la base principal de la argumentación de nuestra tesis. Ejemplos como enciclopedias, diccionarios especializados, que proporcionan definiciones y resúmenes de conceptos, bases de datos bibliográficos y catálogos de bibliotecas, que son herramientas que nos permiten encontrar otras fuentes. Las bases de datos, pues por ejemplo Dialnet, luego lo veremos, bases como Scopus, Web of Science, nos permiten encontrar bibliografía. Entonces, estos son fuentes terciarias. Y luego los manuales generales, textos introductorios,
que sirven para ponernos en contacto con el contexto, con la teoría que queremos manejar, pero solo como como un primer aproximación al tema. Claro, para tener fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, lo que hay que hacer es tener unas estrategias de búsqueda bibliográfica avanzada. Entonces, el doctorando, ustedes deben, en compañía con el director de la tesis, dominar una serie de herramientas y técnicas avanzadas. Les voy a explicar un poquito la importancia de la definición y el refinamiento de las palabras clave para buscar. En los buscadores hay que incluir las llamadas keywords, ¿no? Las palabras clave, que son términos fundamentales que describen el contenido de nuestra investigación. Como cuando escribimos un artículo científico, que siempre hacemos un resumen abstract y ponemos 5 palabras clave que resumen nuestro artículo, pues también tenemos que tener en mente ustedes, en su mente, digo, las 5 palabras clave o 10 palabras clave incluso que van a tener relación con el proyecto de su tesis doctoral. Eso es esencial para saber buscar bien en las bases de datos. Y otra técnica es buscarlas tanto en español como en otros idiomas, es decir, buscar en español y en inglés, porque como es evidente, ya sabemos, existe muchísima bibliografía escrita en inglés en el ámbito académico, pero también en otros idiomas. Es decir, tenemos que saber extraer de la búsqueda bibliográfica todo aquello que sea específicamente adaptado a nuestro objeto de estudio y muy acotado. Ser específicos. Pues, por ejemplo, en lugar de buscar solo política, que nos saldrían en las bases de datos miles y miles de información de recursos, pues buscar términos más acotados que tengan relación con nuestro objeto de estudio, por ejemplo, política de defensa. Incluir sinónimos. A veces, con una determinada palabra que buscamos, no arroja una solución muy amplia. También podemos consultar tesauros como bases de datos de tesis doctorales, donde podemos encontrar palabras clave o buscar artículos científicos relacionados con nuestro objeto de estudio, donde después del resumen del artículo hay palabras clave. Entonces, en estas palabras clave nos pueden servir para buscar nosotros también más artículos, más libros relacionados con nuestro objeto de estudio. Es un ejercicio muy interesante al principio de una tesis doctoral hacer una lista de palabras clave para hacer estas búsquedas bibliográficas. En la práctica de hoy, del día tercero, he incluido una lluvia de ideas, una batería de palabras clave para que ustedes puedan hacer búsquedas. Son palabras clave que yo creo que tienen bastante relación con sus temas de tesis doctoral, pero ustedes pueden incluir otros tipos de palabras clave para ir practicando y encontrando bibliografía ad hoc del tema de su objeto de estudio. Bien, también es importante para hacer una búsqueda bibliográfica utilizar los llamados operadores booleanos y filtros. Los operadores booleanos, que son palabras que son conjunciones y, o, no y no, o no, por ejemplo, y que delimitan conceptos. Por ejemplo, si yo busco en una base de datos una palabra como liderazgo, posiblemente no encuentre tantos resultados, pero si delimito con un llamado operador booleano tipo AND, ¿por qué? Porque los operadores booleanos están en inglés. Entonces, AND, OR, NOT, es decir, y, o, no, y no, o no, ¿verdad? Or not. Y siempre separando los operadores booleanos en mayúsculas de los términos que están entre comillas. Entonces, un término entre comillas sería liderazgo, separado de un operador booleano, siguiendo de otro término entre comillas, que sería, por ejemplo, misiones de paz. O si yo quiero que se me arroje una información como seguridad o que me aparezca la palabra defensa en los materiales que estoy buscando, pondré el operador OR. Cuando quiero que me aparezca
la palabra guerra, pero no quiero que me aparezca la palabra fría, pondré un operador booleano como not. Todo esto de los operadores booleanos, ¿dónde los voy a incluir? Los voy a incluir en bases de datos y puedo utilizar más técnicas incluso de refinamiento. Puedo poner comillas dobles cuando quiero, como hemos visto antes, una frase exacta, por ejemplo, inteligencia artificial. Pero puedo usar otras técnicas, como es el truncamiento. El truncamiento, marcando siempre con un asterisco, por ejemplo, o con un guión largo, permite encontrar variantes de una palabra a partir de esta simbología, la guión largo o el asterisco. El asterisco siempre va a indicar que esa parte de la palabra no nos interesa y que si yo busco doctrine y guión largo, puedo encontrar palabras como doctrina, doctrinal, adoctrinamiento, bueno, adoctrinarse, siempre que contengan esta cadena doctrina. O cuando en lugar de hacer una única parte de la palabra, pongo el final. Por ejemplo, yo pongo alegre de alegría y quito la ia y pongo un asterisco. Entonces, el sistema me puede buscar alegremente, alegrarse, etcétera. Esto es más específico en caso de que no encontremos información suficiente desde las comillas dobles o desde los operadores booleanos. Pero la mayoría de bases de datos, cuando hagamos una búsqueda muy exhaustiva de términos específicos con comillas dobles y con operadores booleanos, van a arrojar muchos resultados. También otro sistema es utilizar filtros avanzados por año, idioma o tipo de documento. Esto del tipo de documento es importante afinar si queremos que es importante que queramos PDF, por ejemplo, para que no nos salgan blogs o que no nos salgan páginas webs cuya autoría no tenemos muy clara, entonces que sean mejor en formato PDF, que sabemos que es el formato de las publicaciones científicas, que filtremos por el idioma, por español, inglés, también por año. Es decir, no vamos a hacer una búsqueda avanzada de hace 25 años de bibliografía. Sería algo eh, imposible de abarcar. Entonces filtramos, por ejemplo, desde el 2020 a 2025, los últimos 5 años. O si queremos analizar en nuestra tesis el periodo 2018 a 2020, pues utilizaremos desde el 2015 hasta el 25, por ejemplo. Pero no nos vayamos a bibliografía más antigua porque no estaríamos haciendo una tesis actualizada desde el punto de vista bibliográfico. También es verdad que a veces necesitamos utilizar bibliografía si son tesis de carácter medieval o de análisis de textos, que no creo que va a ser su caso, pues tenemos que retrotraernos y citar temas o bibliografía, ediciones críticas de autores clásicos, pero que siempre en ediciones críticas de los últimos años, actualizadas por algún estudioso de los últimos años, como digo, para que no se pierda ese carácter de actualidad o de modernidad bibliográfica. Cuando hacemos una búsqueda pueden ocurrir diferentes resultados. Un exceso de registros en la búsqueda, nos salen, no sé, 2000 referencias, 2000 artículos, ¿vale? Pues vamos a restringir más. Vamos a utilizar más operadores booleanos, vamos a poner más and. Y and lo podemos poner hasta 2, 3 veces. Vamos a poner guerra and 2025 and Honduras, por ejemplo, y poner guerra and Honduras PDF. Ante un defecto de registros, es decir, no tenemos bastante información, pues no restringamos tanto por campos, hagamos términos más generales, usemos menos operadores booleanos, aumentemos el periodo de tiempo en la búsqueda de años, es decir, no hagamos solo una búsqueda de los últimos 5 años, pongamos de los 10 últimos años. Por ejemplo, no especifiquemos tipo de documento si no encontramos nada, pero también si no encontramos nada es porque posiblemente necesitemos palabras clave diferentes, ¿no? O más específicas para encontrar.
Bien, herramientas de búsqueda, hay muchas, pero dos que les quiero presentar aquí y que me gustaría que ustedes en la parte práctica de hoy llevaran a cabo, tienen actividades para ello, son la clásica de siempre, ¿no? La del Google Scholar, que es un repositorio de artículos científicos de acceso gratuito, donde entramos y podemos hacer búsquedas de cualquier tipo y podemos buscar y encontrar materiales relacionados con cualquier tema. ¿Vale? Google Académico es una fuente muy interesante de bibliografía. Luego Dialnet. Dialnet, sobre todo la parte de Dialnet Plus, porque Dialnet únicamente es un portal bibliográfico especializado en revistas científicas de España, Portugal y Latinoamérica, donde está mucha de la bibliografía que manejamos en las tesis incluida. Es un portal. Pero si nos registramos en Dialnet Plus, y aquí lo tienen, Dialnet Plus, se pueden registrar, y he hecho un pantallazo de una búsqueda que he hecho, se pueden registrar fácilmente en la parte derecha, donde dice registrarse. Profesor don José Antonio Calvo les guiará también, pero la web de Dialnet Unirioja es muy intuitiva y Dialnet Plus es muy fácil de registrarse. Regístrense siempre con su correo oficial si lo tienen de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad siempre va a tener acceso a a mayores recursos que si lo hacen desde una cuenta de Gmail, por ejemplo. Entonces, es muy fácil registrarse, es gratuito, por supuesto. Pongan, como digo, su correo electrónico de su universidad, su nombre y sus preferencias de bibliografía. ¿Por qué? Porque cuando Dialnet publica bibliografía relacionada con sus intereses, les va a enviar incluso un correo electrónico. Entonces están actualizados en bibliografía en cualquier momento. Yo he hecho aquí una búsqueda aleatoria, que es la palabra formación, dentro ya de Dialnet Plus, y ven ustedes que me ha arrojado pues 131.000 documentos. A esto me refería antes con el exceso de información. Obviamente aquí tengo que hacer una búsqueda mejor. Formación solo no es una búsqueda que vaya a ser efectiva para mi tesis. Puedo poner formación, no sé, y defensa social. Puedo también, aquí en la parte izquierda, ustedes van a ver una interfaz en estos frames que ven que pueden haber tipo de documento, artículo de revista, artículo de libro, tesis, libro. Podemos buscar la tipología que queramos, marcando con un clic en el cuadrito el artículo de revista. Y algo muy importante para mí es el segundo frame de la parte izquierda de la columna. Textos completos, marcando sí. ¿Por qué? Porque si el texto está completo, lo pueden descargar. Y eso es muy interesante, porque no es que solo tienen el título y el autor y la referencia bibliográfica, sino que lo pueden descargar en su ordenador y lo pueden incluso guardar también, marcando en el cuadrito de la referencia bibliográfica de la columna central donde están las referencias, añadiéndolas a las referencias de búsqueda, se pueden guardar en esta plataforma, pero también las pueden descargar en su ordenador, marcando texto completo en la referencia, por ejemplo, la primera, la formación para el trabajo y el paradigma de formación. Si yo marco texto completo, se me abrirá el PDF y lo puedo descargar en mi ordenador en la carpeta correspondiente al tema que yo quiero que tenga en mi carpeta, porque hay que organizar las carpetas del ordenador también por ámbitos temáticos. Es muy probable que el título con el que se descarga este texto completo pues sea irreconocible, sean números. A veces lo que tenemos que hacer es renombrar el archivo, renombrarlo no con únicamente o no poniendo el título del artículo, sino con algo que a ustedes les resulte familiar, algún tipo de palabra del título, el autor y a lo mejor el año. Pues pueden poner Alarcón barra baja 2002 barra baja formación y trabajo. A partir de Dialnet Plus, de la búsqueda que hemos realizado
con los diferentes archivos que tenemos, podemos realizar toda una biblioteca de referencias que vamos a poder organizar en nuestro ordenador, en su ordenador, según los ámbitos temáticos. Por ejemplo, pueden realizar ustedes carpetas de la pregunta de investigación, qué documentos, qué referencias puede relacionarse con ello. También sobre el estado del arte, diferentes temas que van a abordar en su marco teórico con las entradas que han guardado en su computer, en su ordenador, de tal manera que pueden tener toda una biblioteca de referencias agrupadas de una manera que pueda ser reconocible por ustedes para facilitar el tiempo, ¿verdad? Pues pueden hacer una, un renombramiento de los artículos con el apellido del autor, breves palabras sobre el título, de tal manera que lo puedan identificar tranquilamente. Bien, esta era una forma de realizar búsquedas, pero no es la única. Tenemos también más formas de realizar búsquedas bibliográficas, como puede ser a partir de Redalic. Redalic es otra plataforma en la que no entraremos ahora, pero ustedes pueden hacerlo en la práctica. Es simplemente una página web que contiene revistas científicas de acceso abierto en ciencia abierta. Es decir, que la pueden consultar todos los fondos que dispone Redalic sin ningún problema. Cielo es otra base de datos, una biblioteca científica electrónica, tanto de España como de América Latina y Caribe, todo en abierto, sin tener que pagar nada, quiere decir esto en abierto, al alcance de todos los investigadores. Bases de datos especializadas y de alto impacto, las bases de datos por excelencia son Scopus y Web of Science. Scopus, que depende de Elsevier, es una base de datos multidisciplinar y tiene una cobertura muy amplia y agrupa revistas y publicaciones científicas de alto nivel de métricas avanzadas. Una buena búsqueda en Scopus les permitirá encontrar material de primer nivel y la recomiendo sinceramente para encontrar bibliografía. Web of Science de Clarivate es una base de datos multidisciplinar, es no por menoscabar, pero es la mejor base de datos del mundo, Web of Science, que identifica artículos de alto impacto y que se puede considerar como una de las bases imprescindibles para realizar una investigación de alto nivel. A ponerlo en vista ampliada porque si no... Vale. Después, otras bases de datos especializadas son PubMed, pero creo que aquí no les va a afectar a ustedes tanto porque está centrada más en investigaciones de biomedicina y ciencias de la salud, pero bueno, tienen acceso también en abierto a esta base de datos. Otra es ERIC, es una base de datos de educación y está en acceso abierto. También les puede resultar interesante ERIC para consultar aspectos relacionados con educación en su país. Muy interesante. Otros directorios son el DOAJ, por ejemplo, el Directory of Open Access Journals, que incluye revistas científicas en acceso abierto que están revisadas por pares, que están validadas, es decir, de alto nivel también, como un directorio, quiero decir, como una especie de repositorio, y esto incluye su legitimidad y su calidad, porque solo incluye publicaciones que han estado revisadas por pares. Por pares quiere decir, como veremos también más adelante, por personas expertas
y externas a la revista que han dado el visto bueno a estas publicaciones. Otro recurso es OpenAir. Les pongo abajo siempre los links. Y bueno, si ustedes quieren también este PowerPoint convertido en un PDF para que estén más tranquilos y puedan seguir las explicaciones, lo comentamos con el profesor José Antonio Calvo a ver qué le parece. Les puedo facilitar este PDF sin ningún problema para que ustedes puedan seguir mejor las diapositivas. Bien, OpenAir, por tanto, digo, es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la ciencia abierta. Una herramienta muy valiosa para las investigaciones, para que sean visibles en el ámbito europeo. Entonces, permite una interconexión entre repositorios de toda Europa y se pueden encontrar, se puede encontrar información y referencias de alto nivel también. Otro recurso que últimamente también está ganando mucho recorrido entre los investigadores es el tema de los repositorios. Los repositorios son, para entendernos, como grandes bibliotecas bibliográficas que pueden ser tanto de carácter personal como de carácter institucional. Una institución puede dar una entrada en Zenodo, por ejemplo, en este repositorio, o en File o y en StateI, indexando artículos o citas. Bien, pero a nivel personal, una persona puede registrarse en un repositorio como Zenodo o Fileshare, que son gratuitos, lo veremos enseguida. Y lo que se puede hacer es subir toda la información que tienen ustedes de datos de investigación, publicaciones científicas, todo lo que queremos compartir con la sociedad se puede subir a un repositorio que es como nuestra puerta de entrada a la sociedad y se genera directamente un enlace y un DOI, un Digital Object Identifier, ¿verdad? Un DOI es el numerito que identifica a cualquier artículo o a cualquier publicación científica, de tal manera que ya tenemos nuestro copyright de nuestro trabajo, pero con la seguridad que al subirlo a un repositorio lo estamos compartiendo con toda la sociedad. Bien, Zenodo está promovido por el CERN. El CERN es el Centro de Investigaciones a nivel mundial y permite tanto publicar datos como software como publicaciones en abierto. Es una plataforma. Uno de los aspectos que ustedes pueden hacer en su práctica del día 3 es registrarse precisamente en Zenodo para ver toda la interfaz que se encuentran. Es muy intuitiva, muy fácil. Después de registrarse, van a ver que pueden subir por diferentes tipologías los materiales, artículos, capítulos de libro, etcétera. Como digo, se genera un DOI. Hay que atribuirle una licencia que por defecto siempre para una investigación que se quiere compartir con todo el mundo va a ser la licencia internacional, la llamada 4.0. Fileshare es otro de los repositorios que últimamente está teniendo muy buena acogida porque conecta tanto con GitHub, que es otro repositorio, como con el propio ORCID y de identificador personal del investigador, del cual también hablaremos. Y con un repositorio se puede tener enlace a diferentes plataformas, con lo cual, si ustedes me preguntan qué directorio es mejor en este momento para subir datos, eh, bibliografía, etcétera, publicaciones, yo creo que Fileshare es el número uno, pero nunca está de más tenerlo en más de un repositorio. Yo tengo, por ejemplo, subidos tanto en Fileshare como en Zenodo. ¿Por qué? Porque cuando se realizan búsquedas bibliográficas en estos repositorios, lo que no se encuentra en un repositorio se encuentra en otro y nuestra publicación puede ser más accesible si está en más de uno. SciTI también es una plataforma muy interesante
que está en acceso abierto y que en este caso nos está indexando artículos que tienen ya citas, es decir, que ya les ha citado a alguien y que por tanto son de alta confianza para utilizar como material de apoyo en la tesis. Bien, cuando estamos buscando información, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, es que todo lo que se publica en Internet o incluso en las revistas, no todo es de la misma calidad. Podemos encontrar publicaciones que no tienen impacto, que no tienen relevancia. ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, desarrollar un juicio crítico, agudo. Ustedes con el director de tesis, obviamente ante la duda, ¿no? Es decir, ante la duda he descargado 50 fuentes y se le puede consultar al director, mire usted, tengo 50 fuentes, pero puede chequear, puede darme el visto bueno de que todas estas fuentes son de alto recorrido, fiables, de que los autores son expertos en el tema, en caso de duda, ¿verdad? Porque si no hay ninguna duda, son publicaciones eh, publicadas en Scopus, Web of Science, las hemos encontrado en Dialnet Plus. Siempre encontramos fuentes que han pasado por revisión por pares. Esto ya es un, digamos, un primer termómetro y un siguiente termómetro es la indexación de la propia revista, si está en Scopus o en Web of Science, si está en DOAG, por ejemplo, qué calidad tiene esta revista, si tiene un committee board, ¿no? Tiene un consejo editorial extranjero, tiene una reputación, la revista en sí, alejándonos siempre de revistas, como sabemos, depredadoras, ¿verdad? Más criterios de calidad son, pues, la actualidad, dónde se ha publicado, si está vigente, si está actualizado en los últimos debates o en las últimas lagunas de información, si está revisado por pares, esto es lo más importante, que cumpla con los estándares de rigor, de originalidad y de claridad la información. El rigor metodológico, si el estudio que estamos buscando describe claramente la metodología que se ha empleado, si presenta datos y argumentos y son de manera imparcial estos datos o se muestra un sesgo, es decir, hay un interés por parte del autor de presentarnos una determinada información o está presentado de manera objetiva. Obviamente, tenemos que centrarnos en buscar referencias, material que tenga un rigor metodológico y que presente unos datos siempre de manera objetiva y neutral, sin filtros y sin sesgos. ¿Cómo podemos organizar el material bibliográfico que hemos encontrado? Bueno, aparte de que existen herramientas de gestión y que esto nos llevaría a otro taller, ¿verdad? Herramientas como Zotero, Mendeley o EndNote son herramientas de acceso libre que facilitan la organización y las referencias, tener como un pozo de referencias para tenerlas a mano en caso de necesitarlas, de material encontrado por nosotros. Lo hemos gestionado a partir de estos gestores bibliográficos. Uno también muy popular es Mendeley. Para referencias bibliográficas las tenemos todas metidas en Mendeley. También otro es simplemente Word. En el mismo Word hay una forma de introducir referencias bibliográficas y que cada vez que necesitamos citar alguna de estas referencias, simplemente pinchamos en insertar y la tenemos claramente insertada. Es porque a veces no recordamos autor, año, etcétera. Y otra forma es hacerla tranquilamente, como lo hacemos muchas veces muchos, que es pues con nuestros mapas conceptuales, con nuestros cuadernos de investigación. ¿Qué son nuestros cuadernos de investigación? Pues aquellas fichas que nos hacemos tanto a mano como con Excel, como con cualquier otro programa que nos pueda servir para organizarnos y con nuestros mapas conceptuales donde pues introduzcamos las referencias que estamos manejando y que podamos organizarnos. ¿Cuál es la mejor? La que a cada uno le pueda servir.
más. Es decir, no hay nada que sea mejor ni peor que utilizar. Mendeley es mejor que utilizar un mapa conceptual o tener un cuaderno de investigación y con todo anotado, pues no tiene por qué. Pero cada uno puede utilizar el método que crea que es más conveniente y en el que se va a sentir más cómodo. Bien, si pasamos de la búsqueda bibliográfica ya a otro nivel, que son los instrumentos de recogida de datos, para recoger datos, es decir, cuando hacemos un análisis metodológico en el que estamos utilizando datos sensibles, datos personales, etcétera, pues tenemos diferentes instrumentos, tenemos herramientas y tenemos estrategias para recoger estos datos. En primer lugar, podemos tener las encuestas y los cuestionarios. El primer día ya les indiqué la diferencia entre encuesta y cuestionario. Cuestionario es hasta 300, 350 encuestas, ya hablamos de más de 350 muestras. Recogen información de un gran número de personas, las encuestas y los cuestionarios, y se pueden autoaplicar o administrar a través de preguntas cerradas, escalas Likert. Las escalas Likert y las preguntas cerradas, ¿cómo lo hacemos? Pues las preguntas cerradas son aquellas que implican una respuesta sí, no, ¿verdad? Y podemos tener también opción múltiple, A, B, C, D, por ejemplo, y podemos tener escalas Likert, ¿no? Del 1 al 5, donde el 1 es poco satisfecho o poco de acuerdo o poco la variable que hayamos decidido utilizar, y 5 es muy favorable, excelente. Las escalas Likert permiten medir el grado de acuerdo o desacuerdo en una escala, como digo, graduada. Son muy comunes en estudios de percepción, satisfacción o actitudes. Por ejemplo, podemos utilizar una escala Likert para evaluar la percepción de calidad de la formación militar, entre el 1 y el 5. El contenido de las formaciones ha sido relevante para mis funciones. Los instructores han demostrado un conocimiento experto en los temas tratados, o las sesiones de entrenamiento han mejorado su desempeño profesional, donde el 1 sería totalmente desacuerdo y el 5 sería totalmente de acuerdo. Habría que preparar estas escalas Likert, estas preguntas, para pasarlas a los participantes en las encuestas y cuestionarios, que tienen que estar siempre validados. Validados significa, aparte de que el director haya dado el visto bueno, tendrán que haber pasado estas encuestas por el Comité de Ética en la Investigación de la universidad, donde les habrá dado un código promotor que se llama un código de su expediente, y les habrá aprobado lo que se llama el consentimiento informado, que es un documento que ustedes van a pasar a los participantes en las encuestas y cuestionarios. Volveremos sobre ello también, sobre el consentimiento informado. Ustedes, cuando van a entrevistar, no pueden entrevistarla simplemente sin decir para qué, ni sin contar con su consentimiento. Estaríamos haciendo algo poco ético y totalmente falto de rigor, y sería motivo de penalización por parte de una comisión de doctorado. Ustedes necesitan que estas personas sepan en todo momento que están participando en una investigación rigurosa para una tesis doctoral. Y tienen que firmar, no vale con decirme, me dijo que sí por teléfono". No, tienen que firmar un documento, aunque sea electrónicamente o en persona, da igual, como que están conformes en que ustedes van a entrevistarles. Esto es lo que se llama el consentimiento informado. Sin esto, no podemos entrevistar a nadie. Estas personas pueden decidir, a lo mejor al cabo de unos meses, que no quieren participar aunque les hayamos entrevistado. Entonces, ¿qué hacemos? El consentimiento informado lo destruimos y podemos indicarlo en algún momento a pie de página en la tesis o en un apéndice, que durante el proceso algunas personas
decidieron retractarse de lo que habían explicado. Obviamente nunca decimos el nombre de nadie, pero decimos cuántas personas. 3 personas decidieron retractarse de su entrevista, con lo cual en un principio teníamos, por ejemplo, no sé cómo decir, 150 y ahora tenemos 147 porque en el proceso hemos tenido 3 personas que nos han indicado expresamente que no desean participar. Todas estas cosas no son aleatorias y no decimos, ah, bueno, pues tenía 150, ahora pongo 147 y ya está. No, cuanta más transparencia, mejor. Y tenemos que explicar fielmente todo lo que ha ocurrido en el proceso. Las entrevistas también son muy interesantes. Conversaciones estructuradas o semiestructuradas en profundidad son clave para la investigación cualitativa. Algunas son estructuradas que tienen un guión de preguntas fijo por ustedes, otras son semiestructuradas con un guión flexible que permite explorar temas emergentes y otras entrevistas pueden ser muy abiertas buscando la narrativa completa del entrevistado según el tipo de material que quiero conseguir y según la pregunta de investigación se van a requerir un tipo u otro de entrevistas. Otra forma de encontrar datos son los grupos focales, que son discusiones guiadas en un pequeño grupo de personas para explorar actitudes, opiniones sobre un tema específico y que permiten la interacción entre los participantes. Grupos focales, por ejemplo, de soldados que han pasado 4 años por el departamento en el que ustedes están realizando defensa. Esto permite la interacción entre cómo estos participantes se han sentido en determinados ámbitos, como la ansiedad, como el trato de los superiores, etc. El análisis documental es la recopilación y análisis de documentos como informes, normativas, discursos, prensa, documentos históricos, y no implica interactuar con personas directamente. Es un análisis únicamente de documentos. Los datos nuestros son los sacados de los documentos. Por ejemplo, analizar los planes estratégicos de defensa de los últimos 10 años para identificar cambios en la seguridad nacional, en el tipo de seguridad nacional. El registro sistemático y directo de comportamientos nos lleva a la observación con interacciones en un entorno determinado. Puede ser participante, el investigador se involucra o no participante. Es decir, el investigador puede participar de esta observación y participar en ella o simplemente puede ser alguien que toma nota de los comportamientos y eventos en su entorno. Bien, un error frecuente es comenzar la recogida de datos sin un plan detallado, es decir, sin haber hecho una prospección de lo que se quiere conseguir y de organizar los datos de forma ética, de cuándo se tomarán, de cómo se validarán, cómo se identificará a los participantes. Vale, entonces vamos a adentrarnos ahora en el proceso estratégico de la recogida de datos. En primer lugar, hay que hacer un diseño del cronograma. Hay que definir las fases de la recogida, lo que se llama la recogida principal, la codificación, la transcripción y estimar tiempos realistas para cada actividad. La fase de recogida no se debe improvisar. Cuando digo recogida principal, codificación y transcripción, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo tengo un participante, no sé, José Martínez, por ejemplo, nunca voy a poner cuando he entrevistado a José Martínez su nombre, por supuesto. La anonimización de los datos, el enmascaramiento de los participantes es fundamental para que la investigación se desarrolle de forma ética. Tampoco se puede poder identificar a los participantes con iniciales de nombre y apellido,
porque imagínense que ustedes van a centrarse en una investigación en Honduras, en la base de tal campamento, etcétera, y sabemos que allí solo hay 10 personas. Si una persona que se llama José Martínez le ponemos que el entrevistado JM dijo tal cosa, pues hombre, pues todo el mundo sabemos que JM de esos 10 solo era José Martínez. Entonces, no nos sirve una codificación de este entrevistado o de este participante que se pueda identificar fácilmente. ¿Qué haremos? Diseñar como unos códigos, hay programas que diseñan códigos también, o los podemos diseñar nosotros, códigos alfanuméricos, pues el entrevistado 0124 barra baja 25 del año que hacemos la entrevista. Pues este podría ser uno de los códigos. Tampoco nunca con el DNI de los participantes ni nada que pueda identificar su identidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es codificar y enmascarar para que la identidad de los participantes quede totalmente, pues eso, oculta y a salvo. Y de manera ética nadie pueda identificarse en nuestra investigación. Las entrevistas debemos tener la transcripción bien por escrito, bien también de forma grabada con un enlace que lo podemos subir a un repositorio encerrado, ¿verdad? Encerrado, siempre la entrevista nunca debe ser abierta para que podamos escuchar a nadie lo que ha dicho en la entrevista, pero sí que lo podemos subir a un repositorio cerrado, cerrado quiere decir que subimos la entrevista, pero nadie la va a poder ver, pero sí que tenemos los metadatos que se llama, que son los metadatos, el número de la entrevista, el lugar en el que se hizo, y podemos subir en el mismo enlace 25 entrevistas y lo único que perseguimos que es obtener un DOI para poder registrar y referenciar esas entrevistas cuando hagamos un artículo científico. Ese DOI nos lo ha dado un repositorio, pero cuando alguien quiera entrar en el repositorio a escuchar la entrevista, no va a poder porque está enmascarado por el sistema de ética a la investigación. Pero sí que tenemos ese DOI. Es decir, está subido y tenemos los metadatos, pero no son accesibles. Otra cosa es que subamos datos que sí que se puedan compartir. Entonces sí que lo podríamos subir a un repositorio con determinados permisos, es decir, qué queremos que vean las personas que entran en el repositorio. Si queremos que vean todos los metadatos quiero decir el título de lo que he subido, el lugar, etcétera, estos son los metadatos, o el resumen de lo que he subido, todo esto son metadatos, lo que no es realmente el dato, pero ¿le voy a hacer accesible a cualquier persona mis datos durante el proceso de investigación doctoral? Pues evidentemente yo les diría que no todavía mientras se está haciendo la investigación. ¿Cuándo sí que se hará accesible? Cuando se haya terminado la investigación. Porque una tesis doctoral es, pues, es un caramelito, ¿verdad? Para alguien que dispone ya de los datos que ustedes están manejando y que podría aprovecharse de los mismos. Pero sí que los podemos subir enmascarado, oculto, para que solo se pueda ver de momento los metadatos, el resumen de lo que se está haciendo, pero no los datos en sí mismos. Ya lo descubriremos cuando la investigación haya terminado, estos datos. Después, bien, la accesibilidad y los permisos. ¿Quiénes son los individuos o las fuentes de información de su estudio? Eso hay que definirlo. Las estrategias de acceso, cómo se va a contactar con ellos, a través de qué canales se va a contactar, por teléfono, por videoconferencia, en persona, qué permisos formales hacen falta. Es decir, si voy a tratar con personas, como les he dicho antes, necesito la aprobación del comité de ética, la autorización supuestamente del mando militar o de la institución, los consentimientos informados de los participantes. Todo esto, el comité de ética en la investigación se lo va a pedir para poderles aprobar su proyecto de investigación.
siguiendo, como digo, siempre la normativa europea. Es decir, nadie puede empezar a realizar una investigación, y ni mucho menos con personas, sin poder tener el código promotor del Comité de Ética en la Investigación y sin poder tener aprobado todo el entramado de consentimiento informado, documentación que se requiere para poder empezar. Una vez empezado, ya no tendría sentido pasar por el comité de ética, a misas dichas, como se llama. Una investigación iniciada no tiene sentido que pase por el comité de ética. Sería antiético totalmente, es decir, ya no tendría ningún sentido. Sería como, ay, me he dado cuenta que tengo que pasar por el comité de ética. Entonces, esto ya sería algo poco legal, totalmente innecesario y fruto de volver a empezar otro plan de recogida de datos. La validación de instrumentos. Los instrumentos deben validarse antes de su uso a gran escala. Si se utilizan instrumentos ya existentes, se debe verificar que están autorizados o que su uso es libre. ¿De acuerdo? Los recursos necesarios, identificar los materiales, los softwares, las grabadoras que vamos a utilizar, los espacios donde se van a realizar las recogidas de datos, los recursos humanos necesarios. Voy a necesitar traductores porque voy a entrevistar personas que hablan otro idioma diferente al español y al inglés, por ejemplo. Voy a tener colaboradores. También en qué tiempo se va a hacer esto al inicio de la investigación, pero en qué tiempo, más o menos en los primeros meses, ¿cuándo? Vale, todo esto que estoy diciendo es el germen de lo que actualmente en Europa y desde que se aplica el principio de la ciencia abierta promovido por la UNESCO en 2021, se llama el Plan de Gestión de Datos, el PGD, o DPM, Date Management Plan. Plan de gestión de datos en Europa es el documento, en Europa y en todo el mundo, ¿verdad? Ya. El plan es un documento estratégico y dinámico que es fundamental e imprescindible para cualquier proyecto de investigación doctoral. Ustedes en la práctica de hoy día 3 tendrán una, una actividad de plan de gestión de datos, no para que la hagan de manera exhaustiva, porque posiblemente todavía no saben todo lo que se requiere para crear un plan de gestión de datos, pero sí para que sepan, en primer lugar, que existen y la importancia que tiene en el marco normativo de la investigación doctoral. Este plan implica que se están cumpliendo las normativas éticas y legales y también que se está alineando con los principios de la ciencia abierta, porque el plan de gestión de datos siempre se deberá subir posteriormente a terminar la investigación a un repositorio para que quede en abierto, para que todo el mundo vea que hemos realizado esta recogida de datos de una manera ética y legal. También hay plan de gestión de datos registrado en un repositorio en abierto, como puede ser Zenodo, para mayor facilidad. Zenodo es mucho más sencillo, la interfaz incluso que FileShare. Si se sube a Zenodo, el plan de gestión de datos también tendrá un DOI y un handle persistente que se llama una huella que identifica a este documento y que es citable. Se pueden citar los datos y el plan de gestión de datos se puede y se debe. El plan de gestión de datos, mientras se realiza la investigación, como digo, está cerrado, no está al alcance de cualquier persona, pero sí que existen estos metadatos, como he dicho antes, para que todo el mundo sepa que existe un plan de gestión de datos que tiene estas características, que tiene este resumen y que en breve se podrá ver también cuando se haya terminado la investigación. Bien, la correcta elaboración o implementación del plan de gestión de datos implica garantizar la calidad, la integridad y la transparencia en la gestión de los datos, asegurarse que los datos se manejan de acuerdo con las normativas éticas y legales. Pues, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales en España, la LOPDGDD,
Nos permite facilitar el acceso, la reutilización y la preservación de los datos, es decir, que alguien pueda acceder a estos datos, los pueda reutilizar, pero no para copiarlos, sino citándolos, citando este DOI para otros tipos de estudios con los cuales ustedes han colaborado a que sus datos puedan servir para otro estudio, han colaborado al avance del conocimiento, esto es lo importante, que los datos se puedan preservar, puedan ser transparentes, reproducibles, como digo, en otros estudios, no copiándolos, sino que a partir de esos datos se hagan otras investigaciones, con lo cual no tiene sentido que hagamos una investigación y que tengamos un plan de gestión de datos y unos datos que nadie puede acceder a ellos. Eso no tiene sentido. Lo que prescribe siempre la UNESCO y el sistema de ciencia abierta es que la investigación tiene que estar accesible a la sociedad y que pueda servir para otras investigaciones, pero siempre en beneficio del bien común y de la sociedad. También nos va a permitir proteger la privacidad de los participantes, asegurar el cumplimiento de los estándares éticos y legales. La base de la gestión de los datos es lo que se llaman los principios FAIR. ¿Qué es esto de los principios FAIR? Bueno, en el 2006, Wilkinson y otros colaboradores publicaron en una revista científica que es Nature un artículo sobre cómo tenían que ser los principios de los datos. Hasta hace poco nadie había tenido en cuenta esto, pero desde el 2021 con la UNESCO, la ciencia abierta, etcétera, iniciativas como Go Fair quiere decir vamos ya con los principios FAIR, eh, pues se ha puesto de total actualidad. ¿Vale? FAIR, ¿qué quiere decir? Es el acrónimo de Fundable, ¿no? Localizable, accessible, accesible, interoperable, reusable, ¿no? Reutilizable. Es decir, los datos deben de ser localizables, findable, ¿no? Accesibles, la A de accessible, interoperables y reutilizables. Ahora les hablaré un poco de estas características de los datos. Vale, como digo, si está de acuerdo el profesor don José Antonio Calvo, dada la densidad de todas estas explicaciones, les puedo facilitar sin problema el PDF para que no tengan que estar tomando tantas notas de los contenidos que se reflejan en las diapositivas. Eso no obvia a que ustedes puedan estar tomando apuntes, pero todo lo que se está escribiendo en el PowerPoint lo tendrán, bueno, es mi voluntad que lo tengan para poder estar más tranquilos. Bueno, la F de Fundable, por ejemplo, de los principios FAIR, de que sean localizables, tanto por humanos como por sistemas informáticos, requiere que los datos tengan unos metadatos, como he dicho antes, y que estén registrados con un identificador persistente, el llamado DOI, ¿verdad? DOI es el acrónimo de Digital Object Identifier. Es como el código de barras, para entendernos, de cualquier publicación científica, de cualquier artículo. Es decir, es algo que tenemos para identificar y delimitar que esto es de alguien que lo ha subido y que tiene un autor y que está registrado. Pues, por ejemplo, datos sobre la percepción de seguridad militar con DOI, tienen un DOI y unos metadatos que tienen una fecha, tienen una muestra. Una muestra quiere decir, hago un resumen y lo subo a Zenodo, al repositorio, y digo que he hecho una muestra de 35 militares el 25 de septiembre de 2025 mediante un software SPS, o he utilizado una escala Likert y lo he utilizado para medir la seguridad militar. Yo tengo estos metadatos. Obviamente, los datos generados, como estoy en investigación todavía, no los pongo en abierto, pero sí que pongo en abierto estos metadatos y este DOI, de manera que yo ya puedo citarlos. Tienen un identificador persistente. Una vez termino la investigación, abro también los datos para que estén en acceso.
lo de abrir la investigación es el principio de la UNESCO. Nos dicen tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Ese es el eslogan o el principio básico de la ciencia abierta. Repito, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Es decir, una investigación debe tener en abierto todo aquello que podamos compartir durante la investigación, pero vamos a cerrar lo que no podemos compartir por el momento hasta que terminamos. Entonces ya será abierto. Si algo no lo podemos abrir, lo cerramos, pero no todo, ¿verdad? Siguiendo este principio básico de la UNESCO. Accesibles. Una vez localizados, los datos deben ser accesibles, respetando siempre las normativas de protección, las políticas de acceso abierto. Las políticas de acceso abierto también implican que hay muchos datos que a veces subimos que requieren, pues, como he dicho, un periodo de investigación. Si contienen información sensible, pues hay que especificar ese proceso o ese protocolo de acceso restringido con autenticación. Es decir, aquellas personas que quisieran entrar a consultar esta información sensible tendrían que tener algún protocolo de autenticarse y que yo les dé un permiso para que puedan entrar en estos datos. Eso es lícito totalmente. Esto significa que los datos deben poder ser recuperados también mediante protocolos estándares, por ejemplo los HTTP, y que las condiciones de acceso estén claramente descritas. Incluso si los datos son confidenciales y no pueden ser de acceso abierto, las condiciones deben ser explícitas en el plan de gestión de datos, que repito que es el documento que tenemos que realizar antes de empezar a realizar la tesis y que se llama plan de gestión de datos, que es como el cuaderno de bitácora para entendernos de todo el proceso que vamos a llevar con los datos. Bien, también los datos deben ser interoperables. Los datos deben estar en formatos que faciliten la combinación con otro conjunto de datos y sistema. Esto es ideal y esencial para la colaboración internacional e integración de otros estudios. Por ejemplo, yo tengo datos de encuestas sobre estrés militar en formatos como el CSV, que es el sistema este en el que los datos están todos seguidos, separados por punto y coma, ¿verdad? O en XLS, en Excel, y están categorizados con variables como rango o unidad, etcétera. Vale, que sean interoperables significa que, bueno, que así que se requiere el uso de formatos y de vocabularios controlados para permitir la comprensión y el procesamiento automatizado. Por ejemplo, estos datos de encuestas que hemos dicho antes, con Excel, con CSV, etcétera. Bien, que sean reusables o reutilizables quiere decir que son lo suficientemente bien descritos para que se puedan utilizar y reutilizar en investigaciones futuras, incluso por investigadores ajenos al proyecto original, por supuesto. Esto implica proporcionar descripciones detalladas, licencias de uso explícitas y condiciones de reutilización, cuándo se pueden reutilizar estos datos. Todo esto lo tenemos que delimitar en este documento de plan de gestión de datos. Por ejemplo, una tesis que recoja datos sobre la evolución de doctrinas militares debería detallar las fuentes documentales, el método de análisis de contenido, la codificación que se ha utilizado con los participantes, qué tipo de códigos hemos utilizado alfanuméricos para identificar a José Martínez, por ejemplo, qué tipo de códigos hemos utilizado, y esto va a facilitar también su replicación o su extensión en otros estudios. Cuando alguien haga un estudio sobre su estudio de tesis de ustedes, ¿vale? Va a poder decir, estoy recogiendo unos datos que siguieron un protocolo de codificación alfanumérica, que indicaron en su plan de gestión de datos que iban a ser replicables, que tenían esta extensión y que se basaban en la evolución de doctrinas militares, tal y que cual. Entonces van a hacer referencia a ese plan de gestión de datos cuando se realizan
estudios en un futuro. La normativa de la UNESCO sobre ciencia abierta enfatiza la necesidad de compartir los resultados de investigación, incluidos los datos, por supuesto, y siempre en plataformas de acceso abierto, como les he dicho antes, en repositorios que sean accesibles y que se puedan reutilizar. Recordamos, estos principios FAIR tienen que cumplirse en los datos de su investigación. Y el plan de gestión de datos, el PGD, debe alinearse con esta visión para facilitar que los datos sean accesibles a la comunidad científica y que se fomenta el intercambio de conocimiento. Bien, ¿cuál es la estructura y el contenido de un plan de gestión de datos? A todo esto hay que decir que luego les indicaré un pantallazo. Existen también herramientas que ayudan a preparar planes de gestión de datos, sobre todo para solicitud de proyectos europeos de investigación, pero que les pueden servir también de guía o de apoyo para la redacción de su plan de gestión de datos. También, como siempre, el apoyo indispensable de su director de tesis para preparar muy bien este PGD, indispensable ya y de requerido cumplimiento para una tesis que se encuadra dentro de los principios de la UNESCO de ciencia abierta y teniendo en cuenta este tratamiento que les he explicado antes de los datos. Vale. El PGD, por tanto, es un documento flexible que debe ajustarse a cambios durante la investigación. Es decir, no es como una escritura de una casa o de una institución que se inscribe y ya no se puede cambiar. El PGD es un documento que se realiza en un primer momento antes de empezar la investigación, o en investigación, tesis doctoral o proyecto de investigación incluso. Un proyecto pedido a la Comisión Europea, por ejemplo. A la mitad de la investigación podemos cambiar este plan de gestión de datos. Entonces hacemos una versión 2. V1 sería el primer plan de gestión de datos, V2 sería la segunda versión a mitad de la investigación en la que posiblemente he cambiado pues, el tipo de almacenamiento de los datos, la procedencia. En un principio íbamos a entrevistar a personas de Honduras, ahora pensamos que también vamos a entrevistar a personas de México. Por ejemplo, pues hay que hacer una versión nueva del plan de gestión de datos. Bueno, es un documento que puede tener 5 o 6 páginas, tampoco piensen que es mucho más. Pero claro, pero es el esqueleto de todo este sistema de recogida y tratamiento de los datos y ese de cumplimiento riguroso. Y al final de la investigación, antes de presentar la tesis doctoral, una vez realizado todo el análisis, pues hacemos la V3, la versión 3 del plan de gestión de datos, cómo ha quedado esto. ¿Y qué es lo que contiene el plan de gestión de datos? Que también, digo, van a tener en la actividad del día de hoy un ejemplo. Pues la descripción general del proyecto, les voy a indicar los campos, el título del proyecto, que puede ser el título de la tesis, provisional, incluso claro, acotado, que refleje el objeto de estudio. Puede ser el título de la tesis o puede no ser el título de la tesis, puede ser el título que nosotros consideremos que le damos al plan de gestión de datos, el investigador principal, que en este caso es el doctorando. Si fuera un proyecto de investigación sería el IP del proyecto, la institución, el centro donde ustedes están haciendo la investigación, el nombre del director de tesis, el objetivo general de la investigación y la fecha de inicio del proyecto, de cuándo se va a iniciar este plan de gestión de datos, cuándo voy a empezar a tratar con los datos. Obviamente no desde el minuto 1, desde que me matriculo en la tesis, sino posiblemente 2 meses o 3 después, ¿no? Cuando realizo el plan de investigación, paralelamente al plan de investigación, se realiza también el plan de gestión de datos. Van de la mano, acompañados, porque es que el plan de gestión de datos complementa el plan de investigación. Nadie puede empezar a realizar una tesis siguiendo la normativa europea sin plan de investigación y si va a tratar con datos sin un plan de gestión de datos.
Y si va a tratar con datos personales, por supuesto, sin un consentimiento del comité de ética, un código promotor del comité de ética. Es decir, todo esto es indispensable para poder empezar la tesis. Resumiendo otra vez, el plan de investigación redactado para pasarlo a la comisión de doctorado del programa de su universidad, el plan de gestión de datos si vamos a tratar con datos y el código promotor y el consentimiento informado y la aprobación del comité de ética para poder iniciar la tesis doctoral si va a tratar de datos. Si vamos a tratar solo con documentos, no vamos a tener datos de ningún tipo, no vamos a entrevistar a nadie, etcétera. No tenemos plan de gestión de datos, no tenemos tampoco consentimiento informado ni código promotor del comité de ética, pero hacemos una tesis de carácter más pronto documental, hermenéutico, análisis textual, etcétera. Pero fíjense que el plan de gestión de datos y que una tesis tenga datos que impliquen a la sociedad, y más ustedes que son militares profesionales, que tenga una implicación social, que se pueda cambiar algo con su investigación, yo creo que es esencial en un ámbito como el suyo, ¿vale? Porque tiene mucha implicación para la sociedad, la investigación que ustedes puedan realizar y puede suponer un avance en la democracia de su país. Por otra parte, la descripción de datos generados o reutilizados. Vamos a hablar del tipo de datos. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos voy a recoger? Voy a hacer cuestionarios, entrevistas grabadas, observaciones de campo, archivos estadísticos. Voy a utilizar imágenes tomadas a diferentes personas. Voy a hacer transcripciones. Voy a hacer datos administrativos. ¿Qué tipo de datos vamos a utilizar? La procedencia, cómo se recogen esos datos, una encuesta online, una grabadora, una ficha de papel, documentos institucionales. Luego, el formato, parecerá que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Es decir, se recomienda el uso de estándares abiertos siempre. Pues datos, si están en Excel, pues en XLS. Si están en Word, en DocX, ¿no? Si están en audio, pues en MP3 o en vídeo en MP4, por ejemplo. Si están en vídeo en MP4, es decir, siempre formatos estándares que se puedan consultar y que sean abiertos para facilitar la interoperabilidad y la reutilización, es decir, para cumplir con el principio FAIR de la UNESCO y de Wilkinson et al. De 2006. Después la organización y la documentación, la nomenclatura y la estructuración de los datos, cómo se nombran los archivos, para asegurar la consistencia y la facilidad de localización. Pues, por ejemplo, tenemos entrevista 1, guión bajo, para nosotros entenderlo, un nombre codificado, barra baja, la fecha en la que lo tomamos, MP3. Pues eso sería un ejemplo de organizar los documentos. En el plan de gestión de datos indico un ejemplo de cómo voy a nombrar los documentos. Siguiendo qué criterio. Alfanumérico, voy a poner entrevista 1, entrevista 2 y sucesivamente a todos con el mismo criterio. Metadatos, para describir los ficheros, quién los recogió, cuándo, qué versión es, porque también he de decir, esta es la versión 1. Se pueden usar estándares para los metadatos. El sistema de codificación puede incluir datos con codificación alfanumérica, pero también, como hemos dicho antes, la anonimización y la pseudonimización, es decir, cuando no todo está anonimizado, sino que hay algo que puede identificar a esta persona. Pero lo mejor es la anonimización, que no puedas identificar a nadie. Almacenamiento y seguridad, es decir, dónde se guardan los datos durante la investigación, en una nube institucional, por ejemplo, en servidores seguros,
en discos cifrados que no puedan ser consultados mientras se está haciendo la investigación, qué copias de seguridad se van a hacer. Esto implica también que tengamos una previsión y que nos obliguemos a tener presente que en todo el curso de la investigación nosotros debemos saber dónde tenemos los datos, si hay una copia de seguridad, por si ocurre algo, que los datos están restringidos, si a vosotros os ocurre algo, todo el mundo puede saber dónde están los datos almacenados, cumpliendo siempre con las normativas, como hemos dicho antes, de la Ley de Protección de Datos y sabiendo que estos datos están restringidos durante la investigación, protegidos para que solo el personal autorizado, es decir, vosotros y posiblemente la comisión de doctorado, si así lo requiriera en el proceso de evaluación, y el director pueden acceder a los datos. Si se realizan copias de seguridad periódicas, con qué frecuencia se van a hacer copias de seguridad, todo esto es muy importante. Otros aspectos importantes del plan de gestión de datos son los aspectos éticos y legales. Identificar si se recogen los datos que puedan identificar a las personas, consentimiento informado. Si se requiere, se deben incluir los modelos de consentimiento informado que se utilizarán. Se puede incluir un modelo que debe explicar los objetivos, los riesgos, los beneficios, el derecho también al abandono del estudio, lo que les decía también antes, si una persona ha sido entrevistada, tiene derecho durante la investigación a retractarse y a abandonar su participación en el estudio. Esto tiene que estar en el documento que ustedes presenten al entrevistado, que se llama consentimiento informado. Tienen que redactarlo teniendo en cuenta que les va a decir sus derechos, derecho a anonimización, a protección durante el estudio y también el derecho a abandonar el estudio en el momento que lo consideren oportuno sin ningún problema. La anonimización y la pseudonimización, como decía, son técnicas para proteger la identidad de los participantes, eliminando datos, usando códigos ficticios. Y en este caso es responsabilidad del director de tesis y de ustedes determinar cuándo el proyecto debe pasar por el comité de ética, especialmente si involucra datos sensibles o personas. Se debe indicar si se ha solicitado evaluación a un comité ético en este plan de gestión de datos también. En todas las versiones, si se tiene este consentimiento informado, pero si se cuenta con la aprobación del Comité de Ética en la investigación. En el primer momento, en la versión 1, posiblemente hay que decir que está pendiente de resolución de la Comisión de Ética en la investigación, o esperar a subir el plan de gestión de datos cuando la Comisión de Ética en la investigación lo haya aprobado. Yo haría lo segundo, es decir, subirlo a un repositorio y empezar ya cuando tengamos la aprobación del comité de ética. No tiene sentido subir un plan de gestión de datos a un repositorio que no tiene todavía la aprobación del comité de ética, porque no estaríamos cumpliendo con los aspectos éticos y legales. Los aspectos éticos y legales que son principalmente el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos a nivel europeo y a nivel internacional, el Código de Conducta ALEA del investigador de integridad científica y académica y las recomendaciones de la UNESCO en materia de ciencia abierta. El acceso, difusión y preservación a largo plazo, pues implica que los datos se pueden publicar al finalizar el proyecto. La ciencia abierta, como he dicho antes, promueve que los datos se reutilicen y estén disponibles. ¿Dónde se depositarán los datos para su consulta? Pues los repositorios, como he dicho antes, son plataformas donde se pueden almacenar y compartir conjuntos de datos de forma accesible. Existen tanto repositorios como los que he dicho antes, Zenodo, Factshare, Open Science Framework, pero también existen repositorios institucionales. ¿Qué dice UNESCO? No es necesario uno solo. Cuantos más repositorios tengamos, mejor y más se va a expandir nuestra investigación.
En el plan de gestión de datos vamos a indicar qué licencias de uso tenemos para aplicar los datos. Pues licencias, como he dicho también en algún momento, Creative Commons, de carácter internacional, la 4.0 es la más adecuada para poder reutilizar y aprovechar datos otras personas para poderlos compartir, etcétera. También el plazo de conservación. ¿Cuánto tiempo se van a archivar los datos tras finalizar el proyecto? Las responsabilidades. ¿Quién es la persona responsable del plan de gestión de datos? ¿Quién está a cargo y su contacto? Mecanismos de actualización y revisión. ¿Cómo y cuándo se revisará y se adaptará el plan de gestión de datos a medida que avanza el proyecto? Pues cuando a lo mejor tengamos un cambio de informantes o de procedencia de los datos, cuando haya habido un cambio en el almacenamiento de datos, etcétera. Pues todo esto hay que indicarlo en el plan de gestión de datos. Como les he dicho también al principio, hay herramientas y repositorios para el plan de gestión de datos que facilita enormemente el uso del plan de gestión de datos mediante herramientas tecnológicas. La que más se suele utilizar últimamente es la DMP Tool. Es una plataforma en línea que ayuda a la creación y gestión de plan de gestión de datos. Tiene unas plantillas adaptadas a diferentes agencias financiadoras, también Argos para la creación de principios FAIR adecuados al plan de gestión de datos. Bien, pero son plantillas y herramientas que les pueden servir de apoyo, en las que se pueden apoyar ustedes y sus directores de tesis, pero que realmente contienen toda la información que les acabo de decir de manera redactada. Bien, esto es un pantallazo que he sacado de MP Tool, donde pueden ver que hay planes de gestión de datos públicos, ¿de acuerdo? Y que les pueden servir también. He hecho una búsqueda con la palabra militar solo, ¿vale? Con la palabra militar me ha arrojado tres planes de investigación, perdón, tres planes de gestión de datos, en los cuales se puede pinchar y se puede ver qué tipo de plan de gestión de datos ha realizado esta persona. Y vean ustedes que tiene un código de identificación. En el momento que ustedes tuvieran que citar este plan de gestión de datos, tendrían que poner esta identificación. Según la institución, según el idioma, pues hay planes que están públicos. ¿Qué planes están públicos? Pues los que son de investigación, de proyectos de investigación europeos, se hacen públicos mediante este tipo de repositorios como DMP Tool. Les puede servir a ustedes también como apoyo, como guía para redactar su plan de gestión de datos. En estas plantillas y guías que tiene DMP Tool, están muy adaptadas a todas las agencias financiadoras de proyectos de investigación y facilitan la redacción de un plan de gestión de datos bastante completo. Bien, en la página de dmptool.org, ¿vale? Eh, se puede acceder a esta información que acabamos de ver. Bien, respecto a el tema de citar o no citar los datos. Hay muchas personas que hasta ahora han considerado, incluso las agencias de evaluación, han considerado que los datos no tenían ningún valor, que no era un elemento que se pudiera evaluar. Pues no, esto desde el manifiesto de la UNESCO del 2021, como digo, ha dado un cambio radical y los datos se consideran material citable, material aprovechable y citable, por supuesto, al estilo APA. Verán aquí abajo un ejemplo que supone incluir la autoría de los datos, el año, el título de estos datos, siempre entre corchetes indicar el tipo de recurso, y aquí hay que decir dataset, ¿vale? Para citar datos de investigación, indicar la versión que estamos citando, la versión del 22 de junio de 2015. ¿Dónde está esto depositado? En este caso estaba en el depósito de la UAP,
de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Ustedes pueden decir perfectamente Zenodo, Fileshare, lo que sea, el repositorio, y después el handle persistente. Esto lo arroja el repositorio directamente. Ustedes cuando suban al repositorio su información, se les va a generar este DOI o este handle, que es la huella del documento. Entonces, cuando vayan a citar en la investigación de su tesis o en un artículo científico sus datos, van a tener que hacerlo mediante este sistema de buenas prácticas para citar datos en estilo APA, que es este que les acabo de explicar. Y los datos, a diferencia de lo que se indicaba anteriormente, pues no hace ni 6 años, pues ahora son citables y material de investigación. Vale, esto ya aquí les he puesto un pantallazo de FileShare para que sepan qué es lo que se van a encontrar cuando se registren. Un pantallazo, por ejemplo, de mi interfaz, ¿no? Cuando ven ustedes en la parte superior derecha, AP son mis iniciales, Ana Peirats, es cuando yo entro dentro de FileShare, que se entra con la dirección que tienen en la diapositiva anterior, https fileshare.com, nos registramos, es gratuito y se crea lo que se llama una comunidad de proyectos. Los proyectos son como carpetas que ustedes presentan de sus publicaciones. Una carpeta, por ejemplo, yo tengo artículos científicos. En otra carpeta, otro proyecto, yo tengo una carpeta que se llama Especula de mi revista, de la revista que yo dirijo. Ustedes ven con este pantallazo que tengo hasta 20 gigas en actividad para poder subir documentos. Ven también que abajo de My Date, abajo del logo de FileShare, tengo crear un nuevo ítem. Ahí yo puedo subir cualquier otra contribución que desee. Lo tengo todo en estado verde, ¿no? En estado verde quiere decir que es accesible. Ustedes pueden entrar ahora mismo en estos artículos. Si yo lo hubiera querido poner en modo embargo, que se llama el modo cerrado, este color verde sería rojo, pero igualmente alguien podría entrar en esta contribución y ver los metadatos, es decir, un resumen de este artículo, ver el título, citar el DOI de esta contribución, pero no podría acceder al texto. ¿Y esto por qué sería? Pues porque a lo mejor estoy realizando la investigación todavía y todavía no se puede acceder a ella públicamente. Ven ustedes también por la columna segunda el tipo. En el primer lugar, he hecho una presentación, ahí no hay, eso es un ejemplo que he hecho, pero que no se puede consultar. Otra, ya los que sí que se pueden consultar son contribuciones en revistas. Creación, pues el día que yo he subido el texto, la medida, es decir, el tamaño que tiene este documento que yo he subido, etcétera. Cuando yo lo abriré, en este caso sí que tendré el PDF de estas contribuciones, está en abierto, que es lo que me requiere UNESCO ahora y la ciencia abierta. Mi artículo científico no me lo tengo que quedar yo, está al servicio de la sociedad y tiene, cuando lo abramos, un handle persistente y tiene un DOI, además del DOI que ya tenía el artículo por ser publicado. Entonces, cuando yo cite mi artículo, voy a decir toda la referencia APA del artículo y también voy a decir que además tiene un DOI de un repositorio como FileShare, que es el siguiente. Es decir, está en abierto en FileShare. Esto requeriría también otro seminario, ¿verdad? Yo tengo presente que ustedes no tienen tanto tiempo como el que sería oportuno para poder profundizar en todos estos aspectos, pero es que cada uno de ellos requiere seminarios y talleres de profundización. Esto que estamos haciendo aquí en estas sesiones, piensan ustedes que es como una vista panorámica a modo de avión de lo que nos encontramos cuando nos enfrentamos a realizar una tesis doctoral siguiendo el sistema normativa europea, normativa internacional. Vale, Zenodo, otro pantallazo que les he puesto, en este caso ya no de mi interfaz, sino sin registrarme. También
Arriba, parte derecha, ven que tienen un sign up. Para registrarse siempre es todo gratuito. Cuando ustedes se registran, entran, login, y aquí tienen lo que se llaman communities. Tienen a la parte de arriba, en el frame azul, donde dice Zenodo y hay el frame para buscar. Tienen communities y my dashboard, mi escritorio y comunidades. Aquí ya no se llaman como antes proyectos, se llaman comunidades, es lo mismo. Sus carpetas, una comunidad que se llama artículos científicos, otra comunidad que se llama datos, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de Zenodo? Que la investigación se almacena de forma segura, que está operada por el CERN y por OpenAIRE, que es una plataforma europea de gestión de la ciencia abierta, que a cada carga, igual que a Factshare, se le asigna un DOI y una huella digital de datos. Una huella digital de datos quiere decir un documento, un número extenso que además del DOI hace que este documento subido a Zenodo tenga un copyright aún mayor, de mayor protección, porque el DOI a lo mejor se podría incluso falsear, pero la huella digital de datos no. Y la integración con GitHub en Zenodo. Es decir, aquí tenemos con 1.3 también se integra con GitHub, igual que FileShare se integraba con GitHub y con Authy. GitHub es otro repositorio, ¿de acuerdo? Sé que esta terminología a veces les puede resultar un poquito tensa, pero bueno, es familiarizarse con todo. OpenAIRE es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la ciencia abierta y también ofrece un repositorio, OpenAIRE EU, ¿no? Repositorio europeo. También hay repositorios institucionales. Muchas universidades tienen sus propios repositorios y datos de investigación. Ojo que muchas instituciones pueden subir producciones científicas, pero no pueden subir datos porque su interfaz o su software no lo permite. Entonces, yo siempre recomiendo que cada investigador tenga registrado su propio repositorio. Como digo, yo tengo, por ejemplo, yo tengo los tres: Open Science Framework, tengo Zenodo y tengo FileShare, y tengo las mismas producciones o incluso en alguno tengo más que otras, y no pasa nada. Es una plataforma también gratuita, Open Science Framework. Sobre todo Open Science Framework yo la tengo dada de alta para mi revista. Specula, todos los volúmenes que van saliendo de la revista los voy almacenando aquí, y por tanto cada volumen que voy subiendo, para que ustedes lo vean, tiene su DOI y su handle persistente. Aquí todo el mundo puede entrar y lo puede consultar. Si vamos al frame de arriba, ven ustedes que tengo Specula, revista de humanidades. Tengo metadatos, puedo introducir metadatos que son el título, la fecha de creación. Ven que tengo un DOI para este proyecto, de tal manera que si alguien quiere citar este proyecto de Open Science Framework, va a tener que poner este identificador. Puedo hacerlo público o privado. Tienen a la derecha unos botoncitos donde dice Make Private o Public. En este caso está público, pero yo podría hacerlo privado. ¿Privado para qué? Para que solo se pudieran consultar los metadatos, el título, el resumen, y que nadie pudiera entrar en los documentos que tienen ustedes, los files que tienen ustedes en la columna de la parte izquierda inferior. Esto sería cuando a lo mejor pues hay en una editorial, vamos a poner por caso, en una editorial hay un embargo. Un embargo quiere decir que la editorial, para que los libros se vendan, ha restringido que durante 6 o 12 meses no se hagan públicas las publicaciones en ningún repositorio. Esto es lo que se llama periodo de embargo. Entonces, el investigador que ha publicado en una editorial, vamos a poner por caso Tirando Blanc, en su documento de contrato le viene ya que tiene que esperar 12 meses, por ejemplo, a hacer público en un repositorio. Pues es el investigador quien tiene que tenerlo presente y quien tiene que hacer caso a lo que le diga la política de embargo, subirlo con los metadatos, pero restringiendo el contenido. Si no tenemos ningún embargo que podemos publicar desde el minuto uno, pues lo publicamos en abierto.
Y luego, ¿qué es el ORCID? Porque ustedes me han oído hablar de ORCID. El ORCID, no sé si hiere sensibilidades y todo el mundo lo sabe, pero no quería terminar la sesión sin hacer referencia a ello. Es el Open Research and Contributor ID, es un registro internacional de investigadores, es como su DNI investigador y que ustedes lo pueden hacer mediante un registro muy sencillo en la página web esta, ORCID, ORG Register. Si no lo tienen, recomiendo que se den de alta porque el ORCID les va a tener que acompañar en todo lo que hagan de investigación. Su nombre y abajo su número de ORCID. Este es, por ejemplo, un pantallazo que les he hecho de mi ventana de ORCID. Ven ahí arriba en el frame superior izquierda con el globito ID. Ven HTTP ORCID y un número largo que tiene 16 caracteres. Esto es el ORCID. Ven que hay un botoncito para copiar. En cualquier contribución mía tiene que estar mi nombre y abajo el ORCID. Bien, esto ya lo hemos visto. Es lo mismo que van a tener en su práctica, el plan de gestión de datos. Vale, esto ya lo hemos visto también. Vale, y únicamente para terminar, les voy a decir que el comité de ética pues va a tener que intervenir para tener en cuenta que tenemos aprobado nuestro plan de investigación, nuestro proyecto para recogida de datos, que nos han dado un código promotor que se llama, es decir, un expediente con un número para poder empezar a realizar la investigación, que tenemos todo en regla y aprobado por la comisión de doctorado para poder empezar nuestra investigación, que tenemos esta carta de consentimiento informado, este instrumento de recogida, este protocolo de investigación de cómo lo vamos a hacer, este plan de gestión de datos para entregar al comité de ética estos documentos que van a ser necesarios para tener la aprobación, que tenemos todo en regla, que también vamos a entregar nuestro currículum vitae o perfil académico, declaración de conflicto de intereses, etcétera, todo lo que nos solicite el Comité de Ética en este entorno europeo, ¿verdad? De esto ya no vamos a hablar más. Bien, lamento haberme extendido tanto, pero es que el tema de los datos, la búsqueda bibliográfica, etcétera, lo requería. Espero que haya sido clara la explicación y que en la práctica ustedes puedan ver todo aquello que se les ha quedado a lo mejor en el tintero y que lo podamos ver o que puedan anotarse sus dudas para el último día y les emplazo a la práctica que les dejó con el doctor José Antonio Calvo, esperando que les resulte muy provechosa y mañana nos volvemos a ver con una sesión muy interesante también, dividida en dos partes sobre la estructura de la tesis doctoral, la escritura académica y errores comunes y un amplio tiempo dedicado a los sistemas de citación, normas APA, con toda su extensión, que también requeriría otro seminario intenso para ello, pero intentaremos ser bastante breves. Bien, espero por tanto que la práctica les resulte provechosa. Muchas gracias de nuevo por su interés y por estar ahí al otro lado de la pantalla y de el país y de la distancia que nos separa. Gracias de nuevo.